Este programa llega gracias a Cuenta Free de Scotiabank. Ahora te da descuentos. Ábrela hoy y comienza a disfrutarlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. A esta hora debe comenzar la audiencia en la que el juez Piscoya, Guillermo Piscoya, que preside la Sala Penal de Apelaciones, debe resolver si admite o no la apelación presentada por la defensa de Pedro Pablo Kuczynski para que la investigación continúe, pero con Kuczynski en su casa o bajo un régimen de comparecencia y no con la detención preliminar que la justicia admitió días atrás contra él, contra su secretaria y su chofer por los cargos fundamentalmente de lavado de activos y de, según el auto de pedido de detención preliminar, haber sido, Kuczynski mientras fue ministro de Economía, premier y presidente de Proinversión, quien le dio un tratamiento y el soporte para que Toledo cobre la coimasa de $20 millones, mientras el señor Kuczynski aplicaba la puerta giratoria, eso dice el auto de detención preliminar fiscal, de siendo ministro y teniendo dos empresas, le daba asesorías y consultorías y les decía cómo era la nuez a Odebrecht para la IRSA 2 y 3 y para el proyecto Olmos. Así las cosas, vemos en este momento señal en directo de esta sala. Inicialmente la audiencia se programó para las 8:30 de la noche, pero se ha postergado media horita más. Rob Reina está en la sala, tiene a esta hora lo último de la información a la noche. ¿Cómo estás, Rob? Adelante. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, tal y como lo has mencionado, esta audiencia inicia solamente en unos minutos, en la cual la sala, presidida por el juez Juan Guillermo Piscoya, dará lectura a la sentencia ante el pedido de apelación a la detención preliminar impuesta por la Fiscalía y presentada por la defensa no solo de Pedro Pablo Kuczynski, sino también de José Luis Bernaola, su chofer, y de Gloria Kisik, su secretaria, por el presunto delito de lavado de activos, precisamente cuando Kuczynski era ministro de Alejandro Toledo en el año 2005. De alguna manera todavía el ambiente está bastante tranquilo, ya está la defensa tanto de Kuczynski como de Kisik, vemos al abogado José Ugaz, el doctor Nakazaki, pero todavía no aparece ni el juez ni Pedro Pablo Kuczynski. Esta audiencia estuvo programada para las 8:30 de la noche, la presencia de la prensa es bastante amplia, en verdad la sala, la zona de prensa está bastante abarrotada por equipos de prensa tratando de cubrir todos los detalles posibles en el caso de esta audiencia, y además también aquí se verá si es que se revoca la detención preliminar y Pedro Pablo Kuczynski regresa a su casa, pero también a sabiendas de que mañana a las 9 de la mañana se va a realizar también la audiencia ante el pedido de prisión preventiva por parte de la Fiscalía. Así que esa prisión preventiva por 36 meses, valga mencionar, Jaime. Así que nosotros estamos todavía expectantes y en los próximos minutos seguramente volveremos con más información una vez que dé inicio a la audiencia. Vuelvo contigo, Jaime. Muy bien, Rob. Vamos a estar entonces en permanente comunicación. Ahí está Rob Reina, del equipo periodístico de RPP, para, no bien comience la audiencia, entrar cuántas veces sea necesario y estar al tanto de qué decide finalmente la sala presidida por el magistrado Piscoya. Claro, hay que decir además que esto es sobre la detención preliminar. La prisión preventiva para Kuczynski se ve mañana. Tengo el gusto de presentar a nuestro primer invitado, el exfiscal Avelino Guillén, para comentar el caso de Kuczynski y también el caso que envuelve al otrora secretario presidencial de Alan García cuando fue gobernante, Luis Nava. Él está en una clínica en este momento, su hijo está en los Estados Unidos. Según la base de datos de Odebrecht, al padre le decían chalán y al hijo le decían bandido. Que los bandidos te digan bandido
es tremendo. Doctor Guillén, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. A ver, vamos con Kuczynski primero, que es lo que está pasando en este momento, porque nos sorprendió a la mañana que se estaba viendo la apelación a la detención preliminar y la Fiscalía pide que se anule la detención preliminar y se vaya por la prisión preventiva. ¿Fue acertada esa maniobra, esa estrategia, mejor dicho, fiscal? Es una estrategia de la Fiscalía. Lo que ha hecho la Fiscalía es formalizar investigación preparatoria y como segundo punto ha solicitado al Poder Judicial prisión preventiva por 36 meses a Pedro Pablo Kuczynski. La Fiscalía en ese sentido ha señalado que, solicitó que la audiencia donde se iba a discutir la detención preliminar se dejara sin efecto. Pero claro, esa petición de la Fiscalía fue rechazada por el Poder Judicial y señaló que se tenía que continuar con la impugnación que habían planteado los señores abogados defensores. Ahora, según la ley, los requisitos para pedir ya sea detención preliminar o prisión preventiva son similares. Básicamente aquí, de acuerdo al auto de detención preliminar, algo además estará guardando la Fiscalía, algo que todavía no sabemos, pero nos vamos a enterar. Tiene que ver con la obstaculización y el peligro de fuga. ¿Cree usted que se cumple con esos requisitos? Porque en el caso de la obstaculización, por ejemplo, se trata de la contadora, ¿no? La contadora que vive además en los Estados Unidos y según la defensa de Kuczynski que el peligro de fuga no estaría, digamos, no tendría asidero porque él va todos los meses, firma, colabora, en fin. Desde el lado de la Fiscalía, ¿cómo lo ve usted? La detención preliminar es una medida excepcional y solamente se puede suprimir la libertad de una persona que está siendo investigada por dos causas: peligro de fuga debidamente sustentado y obstrucción de la investigación que tiene a su cargo la Fiscalía. Estos dos puntos, en mi concepto, no están debidamente sustentados por el Ministerio Público. En cuanto al peligro de fuga, por ejemplo, señalar como causal el hecho de que el señor Kuczynski tiene recursos económicos cuando sus cuentas están bloqueadas, ¿no? Embargadas, sí, están bloqueadas, inclusive sus tarjetas de crédito están cerradas, y por otro lado, el señalar que no tiene arraigo también no es una versión que permita la privación de la libertad. Y en cuanto a la obstrucción, tampoco se señala de qué manera, en qué momento se presionó o se trató de que la versión de la contadora Hernández sea modificada o favorezca los intereses del señor Kuczynski. En consecuencia, yo veo cierta debilidad. La Fiscalía sí tiene una buena teoría, tiene elementos de convicción en cuanto a la vinculación de Pedro Pablo Kuczynski con el delito que se le imputa, esto es lavado de activos. La penalidad también es elevada, estamos hablando de lavado de activos en la modalidad agravada. El problema es en la exigencia que establece la ley, el peligro procesal, y ahí yo encuentro serias dificultades por parte de la Fiscalía. Digamos, entonces, anticipándonos con base a ley, con base además a sus conocimientos, podríamos advertir que muy probablemente la sala del magistrado Piscoya pueda aceptar la apelación, es decir, que Kuczynski pueda irse esta noche a su casa. Es una posibilidad, pero esto de ninguna manera implica un reconocimiento de la inocencia o el hecho de que el señor Pedro Pablo Kuczynski no tiene graves cargos. Una cosa es la investigación y otra cosa es cómo la enfrenta. Porque él ha deslizado toda su teoría de defensa en el sentido que no tiene ninguna responsabilidad penal en los hechos que se le atribuyen, que él es absolutamente ajeno, y eso es falso. La Fiscalía tiene una buena teoría, ha construido un caso donde se advierte que durante la gestión de Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, como ministro de Economía, estableció un parámetro normativo y legal que favoreció los intereses de la empresa Odebrecht. Claro, ahora, teniendo como antecedentes o precedentes, que es algo que en el derecho funciona frecuentemente o se aplica la precedencia frecuentemente, por ejemplo, con los casos de Keiko Fujimori, por mencionar a uno de ellos, ¿no tendría la justicia que actuar en el mismo sentido? En el caso de Keiko,
y del señor Humala es diferente, porque ahí sí era mucho más nítido la obstrucción a la actividad de investigación. En el caso del señor Humala, la compra de testigos que se le atribuyó. Nada más peligroso para una correcta investigación que uno de los investigados en otro caso. Así es, en el caso Madre Mía. En el caso Madre Mía, se le impute haber comprado el testimonio de testigos que inicialmente lo incriminaron. Y en el caso de la señora Keiko, es abundante la actividad de obstrucción que desarrollaron varios líderes, inclusive lo de Chat La Botica ilustra la estrategia de ellos para obstruir la labor del Ministerio Público. Es interesante porque, claro, cuando uno va a la página 18 del auto de detención preliminar, que es el documento, digamos, que nos sirve de base por lo menos para discutir la detención preliminar, ojo, no la prisión preventiva, eso se va a dar mañana, se refiere justamente a la obstaculización y dice que Kuczynski trataría de ocultar elementos de prueba, así como de influenciar en la contadora Denise Hernández, quien en su momento fue personal subalterno en la empresa Westfield Capital. No dicen más. Y además la señora Hernández, tengo entendido, vive en los Estados Unidos. Trataría, estamos hablando de una posibilidad de que lo podría hacer, pero ella está, entiendo, en los Estados Unidos y además es un testimonio ofrecido por la defensa del señor Kuczynski. Eso por un lado. Ahora, no sé si la señora Hernández es probable que también ella se haya acogido a una posibilidad de colaboración eficaz. Eso es una posibilidad, pero yo no tengo ninguna asidero para sustentar eso. Pero la sola mención en 2-3 líneas, sin un relato, sin señalar cuándo fue que el señor Kuczynski realizó esa conducta de obstrucción, de presión, de pretender manipular a una testigo, no puede ser suficiente, bajo mi criterio, para privar de la libertad a una persona. Hay dos conceptos fundamentales en una privación de libertad. La necesidad, esto es, que no exista otro medio equivalente que pueda reemplazar la privación de libertad, y la proporcionalidad. Esto es que esta medida sea proporcional a los hechos que se están investigando. Esto es la necesidad de que esta privación de libertad justifique la investigación, esta detención preliminar. O sea, yo acá encuentro cierto tropiezo en cuanto a la Fiscalía, y este es un error en cuanto al Ministerio Público, porque imagínese usted, teniendo al señor Kuczynski en su casa, como está, la Fiscalía se hubiera preparado y no se hubiera desgastado, y hoy día mismo hubiera planteado una prisión preventiva con mayores luces y formalizar una investigación preparatoria. Fue un error quizá entonces, de acuerdo a lo que usted está explicando, que la Fiscalía se adelante con una detención preliminar. Salvo que tenga nuevos elementos de convicción o que alguno de los implicados, en este caso el señor Bernaola o la señora Kisit, hubieran brindado una información adicional que les hubiera permitido tener otra actuación durante la investigación. Pero al parecer eso no se ha dado. Claro. Ellos se mantienen firmes en su versión, concordante con la tesis del señor Pedro Pablo Kuczynski. Porque, claro, seamos claros, de acuerdo a la legislación, al Código Procesal Penal, por ejemplo, la primera causal para una detención preliminar o una prisión preventiva es que la pena supere los 4 años. En eso califica. Largamente. O sea, Kuczynski aquí los cargos que se le imputan van entre 10, incluso hasta 20 años en el peor de los casos. Pero claro, el peligro de fuga no tiene mucho asidero. La obstaculización es una hipótesis incondicional. Es que hay medidas alternativas que permiten asegurar la permanencia de un investigado. Por ejemplo, un arresto domiciliario. Bueno, eso es en prisión preventiva, pero en todo caso, algunas otras medidas adicionales, la entrega de su pasaporte, impedimento de salida del país, que ya lo tiene. Entonces, ¿qué necesidad hay de privar de la libertad a una persona si más adelante vamos a tener tropiezos al momento de pretender sustentar una prisión preventiva? Claro. Porque aquí no estamos discutiendo la validez de la investigación. De hecho, cuando sale esta detención preliminar con este documento, el propio abogado Nakazaki nos contó en la radio que él se había enterado el día anterior
de esta última y tercera hipótesis fiscal que habla precisamente de todo este andamiaje técnico, económico que Kuczynski preparó para que Toledo cobre la coima y él cobre a través de sus empresas. Es decir, ahí sí la cosa pinta cuando menos grave. Lo que pasa es que a partir de la suscripción del acuerdo final con Odebrecht hay nuevos elementos de prueba. Está llegando información, sobre todo del Departamento de Operaciones Estructuradas, que le permiten a la Fiscalía ser más consistente en sus imputaciones. Pero la Fiscalía tiene que tener como objetivo fundamental una sola cosa: realizar una buena investigación, reunir pruebas de la comisión del delito y 3, ir a un proceso de juicio oral, de juzgamiento, con la suficiente prueba que le permita una declaración de culpabilidad. A la Fiscalía no le debe interesar tener por unos días detenido a una persona, si lo que tiene que buscar y poner toda su energía es en lograr condenas. En una declaración de culpabilidad usted lo manda a la cárcel a la persona. El triunfo de la Fiscalía no es por el número de personas privadas de su libertad sin en preventiva condena. o en preliminar. Exacto. Claro. Lo fundamental es construir. Si no, mire usted, el problema que tenemos con el caso Ollantumala. ¿Cuánto tiempo estuvieron privados de su libertad? El Tribunal Constitucional le dio libertad y señalaron varias fechas de que se iba a presentar la acusación. Y hasta hoy día no tenemos acusación. Entonces, la Fiscalía tiene que centrar todo su esfuerzo en construir casos sólidos que los pueda ganar. Claro. Y a eso debe ir. Claro. Mientras tanto, 9:18 de la noche, seguimos esperando que se dé inicio a la audiencia que verá la apelación a la detención preliminar del señor Kuczynski. El juez Guillermo Piscoya es quien tiene que resolver la detención preliminar, repito, no la prisión preventiva, eso se ve mañana. Pero mientras esperamos lo que pase en la Sala Penal de Apelaciones, y justamente me permite lo que usted acaba de responder respecto al acuerdo con Odebrecht y a la información que llega, abrir el otro tema, que es el tema de Luis Nava y de su hijo. Toda esta documentación en la que aparecen con apodos o sobrenombres, Chalán para Luis Nava y Bandido para José Antonio Nava, el hijo que además está en los Estados Unidos, ha sido gracias a este acuerdo, ¿no? Eso es claro, y toda la información va en ese sentido. Si no se hubiera logrado el acuerdo final con Odebrecht, no hubiéramos tenido esta información adicional. Ahora entendemos el porqué del rechazo y la campaña tan fuerte que sostuvieron ciertos sectores con la finalidad de derrumbar el acuerdo. Era impedir esto, que se conozca estos nuevos hechos, esta información adicional que le permite a la Fiscalía tener más claro el panorama y poder sustentar sus investigaciones y encaminarlas hacia el éxito. Ahora, usted como fiscal, lo que dice la Fiscalía es que el dinero que recibió Nava, los $4,5 millones, en realidad, en la hipótesis fiscal, eran o serían para Alan García. Eso es lo que dice la Fiscalía. Es decir, que estos dineros en realidad fueron a dar a Alan García o habrían ido a dar a Alan García. Ahí hay un tramo que falta completar. ¿Cómo darle soporte a esa tesis? Acá ya hay varios tramos que se han avanzado muy sólidamente. Uno, el dinero salió del Departamento de Operaciones Estructuradas. Es Caja 2. Irrebatible. Así es. 2, es dinero de fuente ilícita. En consecuencia, estamos hablando de lavado de activos. 3, esa entrega, ese depósito en Andorra, en estas empresas offshore, que está a nombre del señor Atala, fue por orden del señor Jorge Barata. Eso es clarísimo. 4, ese dinero no era para el señor Atala, sino tenía como destinatario una persona conocida como Chalán. 5, del Departamento de Operaciones Estructuradas has identificado a Chalán como el señor Nava. O sea, esa es la versión de Odebrecht del Departamento de Operaciones Estructuradas del señor Barata, de acuerdo a los recibos, a los documentos de depósito que se ha mostrado IDL y otros medios de información como el Diario del Comercio. Ahora, hace 30 minutos
IDL Reporteros ha subido material complementario a esta investigación y dice aquí que se ha logrado identificar 3 grupos de documentos que corresponden a las denominaciones APRA, Bandido y Chalán, que en el periodo del 14 de marzo del 2006 al 18 de octubre del 2010 han tenido programaciones financieras en los sistemas del extinto sector de operaciones estructuradas por el monto aproximado de $5 millones. Ahí está en la pantalla. Dichos documentos en su mayoría se encuentran en portugués y algunos en idioma inglés o español. La empresa colaboradora declara que la denominación APRA corresponde al Partido Aprista Peruano. La denominación Bandido corresponde a la persona de José Antonio Nava Mendiola y la denominación Chalán corresponde a la persona de Luis José Nava Guibert. Entonces ya hay un tercer término, APRA. El escenario ha cambiado porque en el acuerdo final, en el acuerdo final con Odebrecht, la empresa también firma como persona jurídica a través de sus representantes legales. En consecuencia, Odebrecht está entregando toda esa información. Lo que viene publicando diversos medios es información proveniente del Departamento de Operaciones Estructuradas. Entonces, cuando este acuerdo final sea homologado por el Poder Judicial, vamos a tener inclusive mayor información, otras pruebas que pongan en evidencia la comisión de hechos delictivos. Ahora, si Atala fue un testaferro finalmente, que es como la Fiscalía lo está considerando al día de hoy, ¿por qué no preguntarse si Nava también lo fue? Con estos documentos, la supuesta venta de un terreno quedó absolutamente descartado. Ahora, las investigaciones determinarán para quién era el destinatario final de esta suma de dinero, estos $4 millones. No podemos descartar nada. Las investigaciones dirán, el señor Nava ha negado firmemente que el dinero era para él. Yo podría creerle, porque él era solamente un secretario general de Palacio Gobierno y no tenía ninguna injerencia en claro, él era un secretario de estas obras que le interesaba a la empresa Odebrecht. Entonces, todo esto todavía da para mucho. Esta es una investigación que avanza bien con la debida sustentación. Y veremos, pues, al final de la investigación se determinará quién es el beneficiario final de estas sumas de dinero que se depositaron en Andorra. Claro, lo que dice la Fiscalía, ¿no?, que está avanzando en esa hipótesis, es que el destinatario final sería Alan García. Esa es la teoría de la Fiscalía. Y a eso supongo que la Fiscalía está realizando los esfuerzos necesarios para que esa teoría que ellos manejan se corrobore con elementos probatorios, porque yo puedo tener una tesis, pero lo fundamental es que esa tesis la pueda yo probar con evidencia, claro, con pruebas. Ahora, ¿no es sintomático que Nava esté en la clínica y su hijo en los Estados Unidos? Bueno, ese es... Dentro de, digamos, las reacciones de quienes se ven implicados en casos así, es algo sintomático, ¿no? Veremos qué es lo que pasa en estos días. Mañana y el miércoles va a ser crucial porque al parecer la Fiscalía va a plantear medidas duras. En consecuencia, ahí veremos pues cómo reacciona el Poder Judicial ante determinados pedidos que seguramente va a formular la Fiscalía. La Fiscalía tiene evidencia muy clara y contundente de la comisión de un hecho delictivo. Eso sí está claro. Pago de dinero de soborno por coimas, con dinero de fuente ilícita. Quien entregó el dinero reconoce y entrega las pruebas. Identifica para quién inicialmente va ese dinero. Falta el tramo final. Eso ya es labor de los señores fiscales. Yo no estoy en capacidad de poder señalar a A o B o C. Claro. Eso, el resultado de las investigaciones lo tienen que determinar. Ahora, también que justo cuando la Fiscalía pide prisión preventiva para los señores Nava, padre e hijo, o para el hijo principalmente, se va. O sea, no, pidió impedimento. Impedimento. Y se va el mismo día. ¿Cómo se enteró?
Porque eso fue el miércoles 10. Sí. Y presentó la solicitud ante el juez. El juez formuló algunas observaciones y le pidió a la Fiscalía que subsane algunos puntos que no estaban claros. Y en ese interín, al parecer, no sé cómo se filtró la noticia, ese mismo día, según la información de diversos medios, creo que El Comercio ha publicado eso, el señor Nava compra sus pasajes con destino a Miami. Claro. Y viajó esa misma noche. Claro. Entonces, es extraño, ¿no? Veremos. Claro, cualquiera así a primera vista dice, el dato podría haber salido de dentro, ¿no? O sea, para que te enteres de esa forma así tan veloz, tan expeditiva, es extraño, ¿no? Bueno, eso ya es materia seguramente de su evaluación respectiva, pero no se olvide usted que el señor García en diversas oportunidades, en una oportunidad señaló que él tenía informantes. No uno, tenía, lo dijo en plural, que él tenía informantes en el Ministerio Público, ¿no? Doctor Guillén, siempre es un gusto conversar con usted, le agradezco por esta entrevista, por las apreciaciones, los comentarios y las opiniones siempre tan lúcidas. Hasta la próxima oportunidad. El doctor Avelino Guillén con nosotros. Seguimos a la espera de la audiencia en la que el juez Guillermo Piscoya debe aceptar o no la apelación de la detención preliminar a Kuczynski y a otras 2 personas, su secretaria y su chofer. Los argumentos de momento, lo que hemos podido extraer como primera conclusión del fiscal, ¿no?, resultan poco sólidos para pedir la detención, o en este caso mañana la prisión preventiva. Lo único es esperar qué as bajo la manga podría tener la Fiscalía el día de mañana. ¿Qué puede tener la Fiscalía? El doctor Guillén asiente. Por ahí va la cosa. Esperaremos a mañana. Nada está dicho. Vamos a la pausa y viene a continuación la jefa de la Unidad de Investigación del diario El Comercio, Graciela Villasís, quien ha estado muy activa, un trabajo muy prolijo del caso de Nava, del caso del APRA. Y quién sabe, todo indica así, por lo menos la Fiscalía lo asegura, que compromete seriamente al expresidente Alan García. Pausa y volvemos. En Despegar, sabemos que cuando Valentina quiere irse lejos, quiere encontrar un lugar para estar en paz. Que cuando busca escaparse, quiere encontrar el momento para cortar con la rutina. Y queremos que cuando busque el viaje de sus sueños, pueda hacerlo realidad. Por eso Despegar cambió. Para que viajes mucho más y renueves siempre tus ganas de viajar. Despegar. Vivir viajando. ¿Piel reseca, manchas, arrugas, acné, caída del cabello? Luce una piel hermosa y un cabello totalmente saludable en Iderma Capilar. Iderma Capilar es el mejor centro especializado en dermatología láser y trasplante capilar robótico del Perú. Te garantizamos una excelente experiencia y los mejores resultados. Así como yo, tú también confía en Iderma Capilar. Consultas al 444-3884 o al www.idermacapilar.com.pe. Iderma Capilar, descubre el poder de tu belleza. Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito. La suma de todos estos pagos no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos. Si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja, puedes sumar los ingresos de esta persona también y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta. Otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses. Cuando nosotros hablamos de intereses, muchas veces pensamos que al tener mayor plazo, mi cuota va a ser más baja, por lo tanto voy a pagar un poco menos. Te recomiendo algo. Pide una simulación para el crédito de 15, 20 y 25 años. Compara la cuota de 15 años con la de 25. Si la diferencia es muy grande, podrás tener una cuota de 25 años sin ningún problema y pagar el crédito en ese tiempo. Pero si tú ves que la diferencia es corta, no
¿No es mejor tener un crédito solo por 15 años y no estar endeudado durante 10 años más? Espero te sirvan estas recomendaciones. Muy bien, ya está con nosotros la jefa de la investigación del Diario del Comercio, Graciela Villasís, con nosotros. Chela, gracias por venir. Buenas noches. Un gusto tenerte. Noches. Buenas noches para algunos, malas noches para otros. La situación alrededor del señor Luis Nava, de su hijo, y, de acuerdo a la Fiscalía, el señor Alan García, está cuando menos complicada. $4,5 millones que han ido a parar a las cuentas que el señor Nava ha podido acceder. Y vamos, ¿cómo, justo lo que hablaba en el bloque anterior con el ex fiscal Guillén, el tramo para completar, digamos, para darle soporte con cierta evidencia abundante, ¿no? Para que de lo... A ver, silencio, por favor. Gracias. Me distrajeron. ¿En qué me quedé? A ver, la evidencia que hay entre lo que se señala en la Fiscalía, ¿no? Dicen, la plata fue a parar a García. Pero, ¿cómo lo pruebas? En simple, claro, ¿no? Bueno. ¿Qué evidencia hay? Definitivamente la evidencia que hemos visto ese fin de semana, ¿no? Que sacó primero él y bueno, nosotros, digamos, confirmamos esa información, ¿no? Siempre se ha hablado de que habían depósitos, el señor Nava ha salido hoy día a desmentirlos todos, la empresa... hay que aclarar, vamos en orden. A ver, los documentos que han sido publicados, que corresponden a MyWebDay, no es que la empresa los tiene y los suelta. Este servidor de Odebrecht, uno está en Suiza y la copia espejo está bajo custodia del Ministerio Público. Es decir, esos documentos provienen del Ministerio Público de Brasil. Es decir, el señor Nava dice que va a enjuiciar a todo el mundo porque esos documentos son falsos. No, esos documentos son absolutamente auténticos y son originales y corresponden a una historia, ¿no? Digamos, de una ruta de dinero en el que él termina recibiendo el dinero. Y además hay que decirlo, esto se ha conseguido gracias al acuerdo con Odebrecht. Por supuesto que sí, no hay ninguna forma. Cuando hicieron Odebrecht, por ejemplo, intentó hacer un acuerdo con Estados Unidos y con Brasil, y ellos dijeron, vamos a hacer nuestra propia investigación. Más o menos sacaron que se iban a demorar casi 1000 años. No te miento, porque solamente tú te tienes que guiar de la persona que hizo, en este caso Jorge Barata, y de los codenames. Entonces, ¿qué hizo Brasil? Dijo, no, me siento con ustedes a hacer este trabajo juntos, que es lo que está haciendo la Fiscalía peruana. Es imposible, ese servidor tiene más de 60.000 millones de documentos que nadie los podría... O sea, yo te puedo dar esos documentos, ¿qué haces con esos documentos, Jaime? Es imposible. Claro. Pero si una persona te dice el codinombre del señor Luis Nava es Chalán, el codinombre del hijo de Nava es bandido, imagínate, si le ponen bandido... Y que los bandidos te digan bandido. Exacto, que los bandidos te digan bandido. Fuerte, ¿no? Sí. Entonces, Y aparece un tercer codiname, que es APRA. Sí, eso sale también cuando hubo el aporte, ¿te acuerdas? Cuando también el nombre de Luis Alba Castro. Con Alba Castro. La que también salía APRA, que también recibía, o sea, lo pusieron tal cual. Sí. O sea, eso también es un documento de la caja de la División de Operaciones Estructuradas. Es decir, primero que el señor Nava no puede hablar de algo que no es cierto. Todos estos documentos están acreditados. Segundo, el dinero llega hasta Nava. Nava era el secretario general de la Presidencia de la República. Según lo que él mismo declaró ante la Fiscalía este año, él dice que sus funciones básicamente son ver la agenda presidencial, ¿no? Solicitudes de audiencias, visitas, coordinar los viajes. Ya. La pregunta es, ¿qué hace recibiendo Luis Nava y su hijo más de $4,5 millones, ¿no? O sea, él, ¿por qué? Si él era el subordinado. La pregunta también que todos nos hacemos es, ¿tenía él injerencia sobre la Interoceánica Sur? Acuérdate que en el gobierno de Alan García se gastan más de 1.900 millones en los tramos. Él en el tramo final fue ministro de la producción. Exacto, fue ministro de la producción. Claro, pero ¿qué injerencia tiene el Ministerio de la Producción? Ninguna. En la Interoceánica. Ninguna. Podría ser Cornejo en todo caso. Él fue ministro de Transportes. Claro. Él sí, ¿no? Sí. Pero a ver, sigamos en esta tesis fiscal que de no tener evidencia puede trastabillar. La idea es que la Fiscalía pueda llegar hasta donde dice que va a llegar, que es a Alan García.
¿Qué puede pasar en adelante ahora? Otro hecho importante es lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Por ejemplo, estaba programada para hoy la audiencia en la que la Fiscalía iba a solicitar el impedimento de salida contra Luis Nava y no se produjo. Entonces, solamente habrían dos explicaciones. O la Fiscalía se desistió, ¿no? Porque de repente ha cambiado esta medida por una más grave, ¿no? Que es lo más probable que ha pasado, ¿no? Porque no se presentan porque tienen seguro, están haciendo un pedido mayor, más es lo evidencia. que incluso ya la abogada del propio Luis Nava lo ha dado a entender, ¿no? Porque sospechosamente el señor Nava hoy día se interna en la clínica porque se siente mal, sí, ¿no? Y el hijo, algo importantísimo, el hijo José Antonio Nava Mendiola, viaja el día miércoles, ¿no? El miércoles pasado, sí, el mismo día que la Fiscalía le solicita al Poder Judicial, ¿no? A este juez, Juan Sánchez Carlos Balbuena, Balbuena, le solicita que haga el impedimento de salida, pero nadie lo sabía. Eso es algo secreto. Eso solamente se hizo público el día viernes, la prensa. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo este señor, cómo el hijo de Nava, viaja justo ese día? Él está diciendo, al estilo Yoshiyama, que tiene un problema con los ojos, que se tiene que ir a ver allá. Pero él compra un pasaje, según lo que hemos podido investigar, él compra el pasaje el mismo día. Es decir, el mismo... miércoles 10. El miércoles 10. Lo compra con su tarjeta de crédito. El mismo día. Lo que nosotros entendemos es que ha habido un soplo. No hay otra explicación. ¿Quién es este juez Sánchez Balbuena? ¿Qué coordenadas has podido rastrear de él? En realidad, bueno, estamos investigándolo totalmente, a ver quién es. Lo que sí ha hecho antes ha ordenado impedimento de salida contra Atala, Miguel Atala, que también está comprendido en esta investigación y que todo indica que sería el testaferro de Luis Nava. También ha participado en otro impedimento de salida del hijo también, ¿no? Sí. No tenemos mucha información, tenemos información que no te la puedo decir porque tengo que precisarla. Y parte de mi trabajo consiste en no decir cosas que no me constan. Los sueltos, ¿no? Hay que verificarlos, como tú bien haces. Sí, es cierto, pero hay que estar atentos, ¿no? Así es. De todo lo que está ocurriendo, porque Nava hoy día ya está en la clínica, ¿no? Claro. Y él ha visto que no se ha producido esta audiencia. Entonces, de pronto se puso mal. Ahora, entonces, ¿qué sabes sobre las medidas mucho más duras que podría estar tramando la Fiscalía? Las informaciones que van circulando son, cuando menos, inquietantes. ¿Tú qué sabes? Claro, ¿no? Bueno, siguiendo a ver el patrón y el modelo con el que viene trabajando el equipo especial, es que la Fiscalía siempre está pidiendo, cuando ya ve pruebas contundentes como en este caso, no es, en el caso de Nava estás viendo que ha recibido dinero, no solamente de parte de Odebrecht, sino también a través de Miguel Atala. Yo sospecho y presumo que le están pidiendo una prisión preliminar, porque la preliminar decide directamente del juez, no necesita que haya una audiencia. ¿A quién? A Nava. A Nava. A Nava, ¿no? Evidentemente, a Nava y a su hijo, porque el hijo ha salido volando. Claro. Y por qué Nava está internado. Y también imagino que esto también se extenderá a Atala, ¿no? Porque Atala ha sido el testaferro y a su hijo también, los dos, porque los dos han intervenido en estas transferencias de cuentas. ¿Y dónde queda García? Porque según la Fiscalía el dinero fue para García. Bueno, ¿podría ser también? La tesis de la Fiscalía, o sea, siguiendo, digamos, la tesis, como tú bien estás elucubrando, podría ser también, ¿no? Podría estar incluido. Claro, ¿no? Porque, a ver, si se ha llegado a advertir que el señor Atala fue un testaferro del señor Nava, uno podría colegir, a la luz de la interpretación fiscal, que el señor Nava podría haber sido también un testaferro. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque él, como te digo, él no tenía capacidad de decisión sobre la interoceánica, sobre estas 19 adendas que se firmaron, ¿no? Y se multiplicó el dinero que se tuvo que entregar. ¿Qué tenía que hacer el secretario general? Es una persona cercana se ha reunido este señor Nava con Barata 3 ocasiones en Palacio de Gobierno, han viajado, han coincidido en viajes, ¿no? Han subido helicópteros, aviones, o sea, es una persona que ha estado... Es el hombre incondicional de Alan García, es el hombre de absoluta confianza, Luis Nava, ¿no? Claro. Entonces, esto estamos viendo. Por ejemplo, también otro caso que es interesante, no sé si lo hemos dicho en off, la verdad que ya es sobre esta estrategia, ¿no? Te dije de la Fiscalía. Sí. ¿Lo dije en off o en on? ¿Cuál de todas? Lo que pasa es que
para evitarnos el caso de Toledo. Sí, ok, claro. A ver, lo que ocurre es que en el caso de Nava, en el caso de Atala, y se estaba viendo por fiscalías por separado, que era lo que pasaba con Toledo, que Ecoteva por un lado y lo de Odebrecht por otro. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Claro, o sea, lo que hay que rescatar es la estrategia que está empleando el equipo especial, ¿no? Por ejemplo, el caso de Atala lo llevaba la fiscal Giovanna Mori. El caso de Transportes Reina y Luis Nava lo llevaba el fiscal Castellanos, que no es parte del equipo especial. El doctor José Domingo Pérez llevaba el caso del Metro de Lima, los aportes de Alan, los $100.000 de la conferencia. Entonces, para poder estructurar una buena investigación, lo que tienes que es unificar todo en un solo fiscal. No hay otra. Claro. Porque si no, se repetiría lo que ha pasado con Toledo. Toledo está probado que recibió una coima de más de $20 millones y porque dos fiscales no se pusieron de acuerdo jamás, ¿no? Le dieron todo el tiempo para que se defienda, para que se vaya a los Estados Unidos, se proteja, y sin embargo Toledo debería ya estar, pues, obviamente hace mucho rato en prisión, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que se ha querido evitar, es decir, cada fiscal que va a tener algún caso, todos los demás le tienen que pasar. Y eso es trabajar, es una estrategia extraordinaria, me parece a mí, ¿no? Porque vas a tener resultados inmediatos. Sí, pues, sí. Ahora, ¿por qué Chalán, Bueno, ahí han estado especulando. Nuestro respaldo y nuestra solidaridad a los chalanes, pues, ¿no? Tan elegantes, ¿no? Tan distinguidos ahora que se vean comprometidos con estas maniobras turbias, ¿no? Bueno, porque dice que es de Ascope, es del norte, no sé, eso, los codinombres los creaba la empresa, ¿no? Claro. Interesante lo de bandido. Claro, porque te pongan bandido, los bandidos como bandido, ¿no? Sí. Y además, qué tristeza para el partido aprista que otro codinombre sea APRA, ¿no? Sí, APRA, en el tema de los aportes, me parece que está. En el tema de los aportes, sí, porque lo que dice es que lo que ha publicado hace un momento IDL Reporteros. La empresa colaboradora, previa búsqueda voluntaria, ha logrado identificar 3 grupos de documentos que corresponden a las denominaciones APRA, Bandido y Chalán. Entre marzo del 2006 a octubre del 2010 han tenido programaciones financieras en los sistemas del extinto sector de operaciones estructuradas, Caja 2, por el monto aproximado identificado hasta el momento de $5 millones. Dichos documentos en su mayoría se encuentran en idioma portugués y algunos en idioma inglés o español. Por eso es muy importante la declaración de Barata, porque si bien estamos llegando hasta ahora a Nava, ¿no? Barata va... Como dice, Barata va a dar los Barata detalles. lo sabe. Barata conoce los detalles, ¿no? Sí. Barata lo sabe. Barata es decir, Barata lo que yo creo es que va a cerrarle el círculo. Va a dar el link que falta diciendo, yo le di al señor, ¿no? Luis Nava, bajo el nombre de Chalán, para que se lo entregue a otra persona. Claro. Y entiendo además que estas declaraciones que van a producirse en Brasil son muy importantes en muchos casos. O sea, van a cambiar completamente, digamos, las condiciones, por ejemplo, de Susana Villarán, de un montón de personas. Porque basta la información que ellos den, porque entiendo que no solamente están dando esta información, o sea, la que está saliendo ahora, ellos están pidiendo también al Ministerio Público que les den copias de otros documentos, ¿no? Para que puedan cerrar la historia en los otros casos. O sea, es decir, va a ser crucial lo que diga Barata y es determinante, ¿no? Y Barata entiendo que no va a mentir y muestra esto es que la empresa ha entregado esta información. Porque además hay que repetir a veces algunas cosas, algunas ideas cruciales y fundamentales en casos tan sensibles como estos. Un colaborador eficaz, alguien que está haciendo testificaciones que además pasan por la justicia brasileña. Barata tiene que salvar el pellejo. Si Barata miente, se cae su colaboración. Y no solamente eso, él está prohibido de mentir en Brasil. Si él viniera a declarar en el Perú, sería otra historia, porque él podría decir lo que quiere. Él está declarando en Brasil. Por eso la importancia de que declare en Brasil, porque él se acoge bajo las leyes y quien digamos, de alguna manera coordina y lleva a cabo toda esta declaración es Orlando Martello, ¿no? Es quien es el procurador federal de Curitiba. Y le dice antes de empezar, usted está obligado a decir la verdad porque se le cae no solamente la colaboración peruana, también se le cae la que él tiene en Brasil, su delación premiada. Claro. Entonces sí es importante que declaren en Brasil y no en Perú, porque acá podría decir lo que él quiera, ¿no? Ahora, tú sí ves, digamos, una alta probabilidad que este rumor que viene sonando desde la noche de ayer, sí, ¿no? Ya todos los periodistas están distribuidos. Así es. En todas las casas, ¿no? Que, digamos, a García podría eventualmente caerle una detención preliminar.
también has escuchado ese rumor. Bueno, más que escuchar el rumor, yo creo que 1 más 1 es 2, ¿no? O sea, si tú vas analizando casos anteriores y vas viendo las estrategias y te das cuenta que Nava es la persona, es el entorno más íntimo del presidente García, no hay mucho que... Claro. Esto supera largamente a lo de las conferencias, finalmente. No, o sea, claro, esto, porque los lo de las $100 conferencias no es nada. Y ojo que Alan García en su Twitter, el expresidente García en su Twitter estaba diciendo, no importa lo que saquen, antes decía que no importaba lo que diga Barata, ahora dice, no importa lo que saquen, será puro humo, lo que importa es lo que diga Barata. Bueno, pues ahora nos importa lo que diga Barata, porque parecía que él estaba muy seguro, entiendo que Barata va a colaborar con la justicia, ¿no? Porque los fiscales peruanos no se van a dejar llevar por un dato, sí, yo me acuerdo, no estoy convencida que ellos van a ejercer, digamos, toda la presión en el buen sentido de la palabra de que, señor, usted dice la verdad o acá se acaba todo. Claro. Otra cosa también que es importante de ratificar, de enmarcar, es que este acuerdo de colaboración de Odebrecht, que es lo que está rindiendo frutos hoy, es decir, esa información que aparece chalán, bandido, viene precisamente gracias al acuerdo de colaboración. Como decía el exfiscal Guillén, ahora se puede entender por qué tanto recelo y tantas críticas y de tanto algunas ataque personas y políticos al acuerdo, comenzando por el propio García. Por supuesto. ¿No? Sí, a varios congresistas, varios políticos, hasta el último. Además hay que entender que los fiscales son seres humanos, están sometidos a presiones, el mismo procurador, ¿no? ¿Por qué este monto tan pequeño? Claro. Incluso el presidente Vizcarra también lo cuestionó en su momento, ¿no? O sea, todos cuestionaron el acuerdo ya, pero el acuerdo es importante. Sin este acuerdo nunca vamos a saber la verdad y lo que queremos los peruanos es de una vez por todas conocer la verdad. Ahora, lo que dices también es que hay información, y esto también se ha conocido anticipadamente, que tiene que ver con Susana Villarán. Ella actualmente tiene impedimento de salir del país, pero también podría endurecerse en su caso la figura, porque además su caso es cuando menos más grave que el resto, si lo vemos en contraste, ¿no? Si los comparamos, era alcaldesa, y esto es para revocatoria, ¿no? Claro, y se amplió, ¿te acuerdas? La concesión. Y ya declaró el mismo Barata que dio 3 millones. Y falta lo de OAS, que entiendo que también el equipo está trabajando con OAS. ¿No? Entonces, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el equipo anterior, Lavajato, que estuvo encabezado por Hamilton Castro, le dejó este impedimento de salida. Y para tú cambiar o revocar la medida, tienes que presentar pruebas adicionales. Entonces, los testimonios que han dado no han sido suficientes. Pero basta que Barata diga, todo pues por acá y algún documento, y se acabó la historia, ¿no? Claro. Y lo que decía además... Se cerró la historia, ¿no? Se cerró la historia, claro. Por lo menos la fundamentación, ¿no? Que ahí ya habrán, digamos, en lo que el fiscal solicite de darse esa eventualidad, que es altamente probable, tendrán que probarse también, así como ha pasado con PPK, la obstaculización. Y creo que el peligro de fuga está más que cantado, ¿no? O sea, en el caso de García... En el caso de García, se fue a refugiarse en una embajada, ¿no? Si no fueron más. Por lo menos el presidente de Costa Rica admitió que se había intentado pedir asilo ahí también. Bueno, el señor Luis Nava, con lo que está haciendo de ir a una clínica, también de alguna manera no está queriendo colaborar con la justicia. ¿Y su hijo? Su hijo peor, su hijo se ha ido. No ha huido porque en ese momento todavía no había una medida restrictiva contra él, pero evidentemente... Claro, sí, pues, pero compras el pasaje la misma noche con la tarjeta de crédito, ¿no? Y acuérdate, o sea, cuando hace el pedido a la fiscalía... Lo normal, por ejemplo, cuando recibe un juzgado es, oye, acá hay un error, se comunica telefónicamente y se subsana. Se esperó hasta la noche para que se diga por escrito que se solucione el problema. Se dio un día, se perdió un día y ese día ya se fue. O sea, el miércoles se va, mientras que el juzgado le pide a la fiscalía que arregle y subsanen este problema, lo hacen al día siguiente, cuando ya se ha habido nada. Entonces aquí, mira, no hay que especular tanto, ¿no? Yo creo que hay un movimiento en el Poder Judicial y lo que dice el mismo García no dice que tiene amigos, siempre tiene buenas fuentes, informantes tiene a todos lados. Entonces vamos a ver, en este momento va a ser muy importante la actitud que tenga este juez, ¿no? Juan Carlos Sánchez Balbuena. Vamos a ver cómo va a actuar. Se dice muchas cosas, pero nosotros no podemos lanzarnos sin tener documentos que lo prueben. Así es. Todo el país va a mirar con mucha atención el primer desenlace de este proceso, que de acuerdo a la Fiscalía, y es lo que esperaremos cómo lo sustenta,
los dineros que recibió Nava finalmente fueron a dar al expresidente García. Exacto. Bravo. Gracias, Chela, como siempre. Un placer. Graciela Bellasís, jefa de la Unidad de Investigación del Diario del Comercio. Qué semanitas, qué días que se nos vienen, Sí. Qué días que se nos vienen. Lo de Kuczynski parece ser moco de pavo. Lo que se viene es mucho más gordo, mucho más serio. Y la próxima semana también se va. Y la próxima con Barata, peor, por el amor de Dios. Abróchense los cinturones. Vamos a la pausa y viene Hernán Vidaurre. En Despegar, entendemos que cuando Diego busca un vuelo, quiere vivir nuevas aventuras. Cuando elige un hotel, quiere encontrar un lugar mágico para su familia. Y cuando alquila un auto, quiere descubrir nuevos caminos. Por eso Despegar cambió. Tenemos todo lo que necesitas para hacer de cada viaje una experiencia completa. Despegar, vivir viajando. La pareja latina del momento llega a Lima. Anuel AA y Karol G. Culpables Tour. Jueves 2 de mayo, Jockey Club. Entradas a la venta en Teleticket de Won y Metro. Descuentos con tarjetas Interbank. Una noche con todos sus éxitos. Anuel AA y Karol G. Culpables Tour. ¿Te has preguntado cuánto representa el gasto por movilidad mensualmente o anualmente en tu vida? Vamos a poner un ejemplo. Las personas gastan en promedio 5 soles al día para ir a trabajar y regresar a casa. Eso significa 25 soles por semana. Pero ¿qué pasa si un día te levantaste tarde, no sé, por flojera o te demoraste un poco más en casa? Ese día tendrás que tomar un taxi para no llegar tarde. Lo que va a pasar es que gastes probablemente 10 soles más previstos a tu presupuesto, asumiendo que el taxi te cuesta 15 soles. Si lo multiplicamos al mes esos 10 soles, vamos a tener 40 soles mensuales adicionales. Te sigue sin sonar mucho probablemente, pero dale, trabájalo por un año. Vas a tener 480 soles adicionales a tu presupuesto. Con ese ahorro podrías ayudar a comprar los regalos de Navidad. Ordena tus finanzas y ordena tu vida. Nosotros aquí hablando de Pedro Pablo Kuczynski, de Luis Nava, de Alan García, que están pues pasando las de Caín, ¿no? Pero hay alguien que la pasa bomba, ¿no? La pasa, pues, feliz. O por lo menos está que se pasea feliz, de tapas en Madrid. Ahí está, ¿eh? Tremendo el ex magistrado César Te Destroza. Está bailando flamenco, come paellas, está de lo más feliz. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches, chavalillo Jaime Chincha. Chavalillo. ¿Cómo estás? Hostias. Pardier. Oye, chavalillo Jaime, ustedes los peruanos son unos gilipollas. ¿Por qué? Porque me dejaron fugar, pues. Sí, pues, claro. Y ahora soy libre. Chúpense allá en Lima, yo soy libre y sin coimear, tranquilito. Bueno, mi querido Jaime, en primer lugar quiero agradecer a este país maravilloso, de verdad. ¿No? Sí. Este país, España, por todo lo que me ha dado. Desde que llegué aquí, me han dado cárcel dorada. Si me quedaba en Perú, fácil iba a Piedras Gordas o al Lurigancho. ¿Qué me hubieran dado de comer ahí? Por ejemplo, ¿qué me hubieran dado? Paila. Aquí como paella. Caramba. Paella. Caramba. Allá, ¿qué iba a tomar? Chicha canera. Aquí me dan vino español. Claro. Vino español y en bota. ¿Has visto cuando van a los toros? Sí, claro. Qué rico. Tan rico, además, bien barato. Así que estoy feliz. Acá de verdad me tratan... Es más, ya me acabo de nacionalizar español. Su madre. De nacionalizar español. Es más, ya pertenezco, soy socio del Club Real Madrid. Mire usted. Florentino, buena raza. Florentino Pérez es mi hermanito. Sí. Ya estoy lindo. Voy a estar Dios mío.
Oiga, acá estamos indignados, pues usted la estará pasando muy bien, de tapas, de cañas, con paella y todo ritual gastronómico español, pero usted se nos fugó, pues ¿cómo puede estar libre? Si usted se fugó de acá, ¿qué no hace pensar que se vaya a fugar de allá también? ¿Cómo es un fugitivo. ¿Cómo me voy a fugar de acá? Si aquí vivo de maravillas, vivo como rey. Mejor que rey Felipe. Mejor que rey Felipe. Estoy tranquilo. Es más, la justicia de acá de España me han dado un departamento de lujo. ¿Sabes quiénes? ¿Cómo se llama? Mis vecinos. ¿Sabes quiénes son? Zinedine Zidane y Benzema. Son mis vecinos. Bueno, el rey Felipe vive a 2 cuadras de mi departamento. Ya. Estoy tranquilo aquí, ya, porque ¿sabe qué? Y los jueces han evaluado lo que yo les dije. Por ejemplo, yo les dije, corre en riesgo mi vida en Perú. Ya, le dije a los jueces, por ejemplo, que en Lurigancho, en Piedras Gordas, en Castro, ya estaban preparando una fiesta de bienvenida. Ya, unos comités de bienvenida para que cuando yo llegue, ¿no? Además, los presos me habían puesto una chapa, telenovela brasilera. ¿Por qué? Porque soy la próxima víctima, ¿no? Pero yo no le tengo miedo a la muerte, más miedo le tengo a entrar a la cárcel como magistrado Inostroza y salir como la doctora Polo, de caso cerrado. Oiga, ya, cuéntenos ahora sí, ¿cómo hizo para salir? ¿Cómo hizo usted para salir? Bueno, ese es secreto profesional. No te lo voy a contar. Junta tus 10 verdecitos y te lo cuento. 10 verdecitos. Ahora sí. ¿Cómo se ha creído usted? Lo que sí te quiero contar, chavalillo Jaime, te quiero contar a qué me voy a dedicar acá. Te cuento. A ver. Esta es la última. A ver. Estoy pensando ser revendedor de entradas, aprovechando que viene la final de la Champions League. Qué barbaridad. Llevando las malas costumbres, ¿ah? La otra opción es que voy a poner mi agencia de viajes. Ya voy a Inostroza Travel. Voy a vender paquetes Tumbes, Guayaquil, Ámsterdam, Madrid. Ya hay varios clientes que me han llamado, tan interesados. ¿Ah? Hay un tal Nava que me ha llamado. Mire usted. Hay un tal Donay, hay un tal Becerril, varios ya me han llamado. Quieren esos cupos, quieren fugarse. Hoy, ¿cómo está Kuczynski? Dice que llama. Uy, está fregado. La audiencia.